Bueno, siendo ya las 2:10, vamos a arrancar con la sesión del día de hoy. Ayer no nos pudimos conectar todos en este espacio por la advertencia que había sobre cortes en la energía. Por ese motivo, pues les enviamos la presentación que se realizó el día de ayer en el curso de la mañana. Sin embargo, bueno, no sé si todos tuvieron la oportunidad de verla. Espero que sí, espero que hayan podido ver la presentación que les enviamos el día de ayer. Sin embargo, como para sintonizarnos todos en esta sesión, voy a hacer un repaso rápido de la presentación que hicimos el día de ayer y aprovechamos ese espacio para resolver preguntas o resolver inquietudes que tengan sobre estos puntos que voy a ir exponiendo, ¿de acuerdo? La presentación que corresponde a la sesión del día de hoy puntualmente es una presentación un poco más corta. Hoy vamos a hablar sobre las excepciones y las limitaciones al derecho de autor. Vamos a hablar un poco sobre algunas formas de transferencia y de cesión de derechos y finalizamos haciendo la revisión de un par de casos que se han presentado en derechos de autor, más que otra cosa son casos como curiosos, ¿no? Entonces, voy a empezar haciendo una revisión rápida de la presentación que hicimos el día de ayer. Y entonces, por favor, quienes tengan inquietudes sobre esta presentación, las vamos planteando para poder ir resolviendo en la medida que vamos a avanzar. Entonces, decíamos en esa presentación que el derecho de autor se define como el régimen jurídico que brinda a los autores la protección de los derechos derivados de la creación de obras. Y de esta definición podemos extraer tres elementos muy importantes a tener en cuenta. El primero son los autores, el segundo son las obras. Entonces, esto nos lleva a pensar que para que exista o para que se genere un derecho, debe coexistir tanto un autor como una obra. Entonces, hablamos del objeto de protección. El objeto de protección en términos de derecho de autor es la obra en sí misma. La decisión andina 351 del 93 define la obra como toda creación intelectual de naturaleza artística, científica o literaria susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma. En ese sentido, pues pueden ser objeto de protección todas las obras literarias, artísticas, musicales, teatrales, fílmicas, fotográficas, el software y el soporte lógico en la legislación también se incluye aquí. Recordando que para el derecho no es importante o no es relevante el formato en el que se encuentra la obra, sino la obra en sí misma. Se recalca en este punto la premisa universal de la que hemos hablado de la no protección de las ideas, básicamente porque las ideas al no estar exteriorizadas no se pueden considerar una obra. Es decir, una idea no es más que la fuente para la creación de una obra, pero hasta el momento no se encuentran exteriorizadas, por eso no se consideran objetos de protección. Existen unos criterios de protección, existen unos criterios y unos requisitos de protección para considerar que se establezca o se genere un derecho de autor. Y estos criterios de protección son, primero, justo el que mencionaba con relación a la premisa universal de no protección de las ideas, y es que se protege la forma o la exteriorización de las mismas, ya que estas últimas, que las ideas no son obras y su uso es libre. Entonces, no se puede adquirir propiedad o no se puede adquirir protección sobre ellas toda vez que aún no configuran como obra. El segundo criterio, sobre el que ya también habíamos hablado,
era la originalidad. Y decíamos que la originalidad es ese sello personal que cada autor le imprime a su obra o a sus obras, haciéndolas únicas. Es cuando el autor le incorpora elementos de sí, de su personalidad a cada una de sus obras. Entonces, la originalidad no son otra cosa pues que todas esas características que permiten distinguir a una obra de otra dentro de las que se encuentran en el mismo género. He mencionado esto antes y este es el espacio para recalcarlo, que no se considera como creación original la labor de los colaboradores técnicos. Entonces hemos dicho que todas estas labores técnicas, que sin duda son muy importantes para alcanzar una obra, que sin duda son muy importantes para consolidar una investigación, en sí mismas no generan un derecho de autor. Entonces todas aquellas personas que se limiten a realizar operaciones técnicas dentro del proceso de creación de una obra o de una invención, eso hasta ese punto pues no da lugar a la creación o a la generación de un derecho de autor. El tercer criterio es la independencia del mérito y de la destinación. La protección de la obra se da de forma independiente al género, a la forma de expresión, al mérito, que no es otra cosa que un criterio de carácter subjetivo generado más a partir de la crítica y no a partir del derecho. Por ese motivo, pues, son objeto de protección tanto las obras de artistas o de escritores muy reconocidos, como las obras de pintores, escultores, escritores que están iniciando su carrera, de los artesanos o de alguien que no goce de tanto renombre como un escritor reconocido. Digamos, es independiente la forma y de alguna manera la validez del derecho del reconocimiento que han construido los autores desde la ejecución de su carrera. Y el cuarto y último criterio a tener en cuenta es la ausencia de formalidades. Esto también lo hemos mencionado antes, cuando decimos que el derecho de autor es un derecho que nace por la obra, y por allá cuando hablábamos de que el derecho de autor tiene un registro de carácter declarativo y no constitutivo. Entonces no es necesario que exista o que medie un certificado que haga constar que este derecho se encuentra en vigencia, sino que es un derecho que ha nacido con la obra. Esto con relación al objeto de protección nos lleva además a clasificar, a dar una clasificación de las obras. Una primera clasificación de las obras la podemos dar dentro de las obras originarias y las obras derivadas. Entiéndase la obra originaria como la primera obra creada y la derivada, perdón, la que se crea a partir de una obra preexistente sin la participación del primer autor. Eso es una característica importante. Dentro de las obras derivadas se encuentran las traducciones, las adaptaciones, los arreglos musicales, compilaciones, las revisiones, los extractos, las parodias. Todos estos tipos de obras se encuentran dentro de las obras derivadas que se basan en una obra preexistente. En el caso particular de las traducciones, es muy importante que se transmita el sentido de la obra preexistente. Más adelante, o quienes ya vieron la grabación, vemos que hablamos de los derechos morales dentro de los que se encuentra el derecho de integridad. Entonces, por eso es importante que las traducciones transmitan perfectamente el sentido que el autor originario le ha dado a la primera obra en la cual se está basando esta traducción. Es el respeto al derecho de integridad. Con relación a los arreglos musicales, por ejemplo,
como obra susceptible de ser protegida por derechos de autor, va a depender de la originalidad creativa que tenga esta nueva obra. Entonces volvemos al punto de las actividades técnicas y en este caso aplica perfectamente. Las actividades técnicas sobre la obra no van a tener o no van a implicar la generación de derechos. Por ejemplo, cuando se ajusta una escala para que una obra pueda ser interpretada por determinado artista, eso no constituye un aporte de carácter creativo que ampare el derecho de autor. Para el caso de las adaptaciones se entienden como el cambio de un género por otro o la variación de la obra sin cambio en el género. Entonces, en el primer caso, que es cuando se cambia un género por otro, es cuando, por ejemplo, se llevan a cine o a televisión las obras literarias. Entonces vamos a encontrar una advertencia dentro de los créditos que dice adaptación para televisión por tal persona. Y el segundo caso, que es cuando mencionaba de las obras, variación de las obras sin que cambien de género, son los que hoy por hoy conocemos como los remake. Los remake entonces están en la industria musical o están también en la televisión, por ejemplo. Ponía el día de ayer el ejemplo de la novela Los Victorinos, ¿la vieron? Los Victorinos es una novela que comienza, la primera emisión se hizo en el año 91, en 1991, entonces es una obra originaria de aquel año. Y luego vinieron dos adaptaciones, una que se hizo para Televisa, si no me falla la memoria, en el año 2009, y otra adaptación que se transmitió en Colombia que incorporó luego muchos más elementos, que hizo más cambios más bien sobre la forma de representación, que se llamó Tres Milagros. Digamos que el cambio más notorio entre la obra originaria y esta última adaptación es que Los Victorinos basaba su historia en tres personajes de género masculino y Tres Milagros basaba su historia en tres personajes de género femenino. Eso con relación a las adaptaciones. Ahora, con relación a las compilaciones, se consideran dentro de las obras derivadas y se entiende que existe un aporte creativo, ya que el compilador se encarga de hacer la selección y la disposición de las materias de manera correcta. Por eso se genera el derecho dentro de este tipo de obras, se clasifican las compilaciones como obras derivadas. La siguiente clasificación son obras anónimas y obras seudónimas, son sencillas de entender. En las obras anónimas, pues sabemos que son aquellas en las que no conocemos el nombre del autor, bien sea porque el autor así lo decidió o porque sencillamente no se conoce el nombre de quien ha creado la obra. Y la obra seudónima es aquella obra que se publica bajo un nombre diferente al nombre de pila del creador. Y tenemos una tercera clasificación, que son las obras inéditas y las obras póstumas. Las obras inéditas son todas aquellas obras que un autor ha creado, pero que mientras se encuentra en vida, pues ha decidido no llevarlas a la luz, sino que ha decidido mantenerlas en la esfera de su privacidad, ¿cierto? Es el caso, y poníamos este ejemplo el día de ayer también, del cantautor vallenato Kaleth Morales. Entonces, Kaleth, mientras estuvo en vida, compuso y grabó una cantidad de canciones que en su momento decidió no traerlas a la luz pública,
sino que las conservó en su casa, las reservó para sí mismo, tal vez para su familia, pero no las llevó a la luz pública. Hasta ese momento fue una obra inédita. Cuando Khaled muere, entonces eso me da paso para hablar de la obra póstuma. Su familia, si no las conocía, pues nota que hay una cantidad de canciones grabadas que se encuentran digamos, en potestad de ellos y deciden sacarlas a la luz. Entonces las obras póstumas no son otra cosa que aquellas obras que son publicadas después de la muerte de su creador. Hay una pregunta por acá en el chat, dice que si se contrata un programador para un proyecto de desarrollo de software con todas las garantías contractuales de ley, al producir este programador el código sin ser el dueño de la idea del software, ¿no tiene derecho sobre el producto de software desarrollado? Aplica lo mismo para el software desarrollado a la medida, es decir, el desarrollador para una empresa en particular por parte de una empresa de desarrollo de software. Ok, este punto, te voy a solucionar la pregunta de una vez, te voy a responder de una vez, pero van a ver que más adelante tocamos el mismo tema. Cuando haces la contratación de alguien bajo un contrato laboral o bajo un contrato de prestación de servicios o una obra por encargo, siempre que medie un vínculo contractual en el que se puedan distinguir claramente un empleado o un contratista y un contratante, la ley colombiana presume una cesión de derechos patrimoniales. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo contrate a alguien, independientemente de que tenga yo o no la idea, la retribución que obtiene esa persona por cumplir con la labor para que la contrato es su salario. El producto para el que está desarrollando y para el cual lo he contratado me pertenece a mí como contratante. ¿Por qué? Pues porque probablemente si yo tuviera las capacidades y el tiempo para hacerlo, pues no lo habría contratado. Yo necesito ese producto. Entonces, la ley presume una cesión de derechos del contratista al contratante, de derechos solo de carácter patrimonial, ojo con eso. Pues se presume esa cesión del contratista al contratante, salvo pacto en contrario. Es decir, puede que en un determinado momento el contratante diga, bueno, yo me voy a quedar con el 90% de la propiedad sobre este desarrollo y el 10% lo va a conservar el desarrollador. De otra forma, siempre que opere bajo un contrato como los que mencioné, existe esta presunción de cesión de derechos. ¿Es claro hasta ahí? Vale, con mucho gusto. Por otra parte, hablamos también ayer del sujeto de protección. El sujeto de protección, pues es el autor, ¿verdad? El autor se identifica como la persona física que crea la obra. Y se reconocen, digamos, dos formas de protección. Uno es el derecho de autor, que es el que adopta la tradición latina y es la tradición que viene a aplicar en nuestra legislación. Y el otro sistema es el sistema anglosajón, en el que opera el copyright. Me centro en la explicación para la tradición latina, que es la que nos aplica en la normatividad en Colombia, por ejemplo. Entonces les decía, bajo este sistema se reconoce al autor solo como la persona física que crea la obra. ¿Por qué se considera la persona física? Porque existe de por medio entre el autor y la obra una acción que es la acción de crear. Hablar de crear nos lleva a pensar de que se suponen una serie de capacidades que son exclusivas del ser humano, ¿de acuerdo? Por eso se entiende como autor la persona física que crea la obra.
Entonces, eso nos lleva además a introducir y a diferenciar dos conceptos importantes, que son el concepto de autor y el concepto de titular. Antes de seguir, bueno, la diferencia que existe, una de las diferencias que existe entre la tradición latina y el copyright es que en muchas ocasiones el anglosajón le concede o le permite a personas jurídicas, no a personas físicas en sí mismas, ostentar derechos de autor sobre un desarrollo, ¿sí? Ostentar derechos de carácter como moral, haciendo la similitud con lo que nosotros trabajamos. Cosa que no puede pasar bajo la norma que trabajamos nosotros. Entonces, decía que nos lleva a introducir esto dos conceptos que hacen parte del trabajo de derechos de autor. Uno que es el autor, entendido como la persona natural que crea la obra, y el otro es el titular. El titular es la persona natural o puede ser persona jurídica a quien le pertenecen los derechos de la obra. Entonces, por lo general y en principio, autor y titular son la misma persona. Es lo que pasaba cuando hablábamos, por ejemplo, de la pregunta que me hacían hace un momento, cuando contratas a alguien. Entonces, se entiende que tanto los derechos morales como los patrimoniales están en principio en cabeza de la misma persona. Pero luego hay un acto de transferencia de derechos, que es la cesión de derechos en virtud del contrato que se ha establecido entre las dos partes. Bueno, ¿quién es el autor? Bueno, en alguna sesión me preguntaban que cómo se puede o quién decide quién es autor. La ley identifica como autor a la persona que se encuentra nombrada y que se encuentra identificada como tal en la obra, a la persona física. En ese sentido, pues entonces, a menos de que logre probarse algo contrario a lo que especifica la obra, la ley interpreta o entiende como autor a la persona física que se encuentra, que se nombra y que se proclama autor en una obra. Ahora, con relación a los titulares, hay también una amplia clasificación de los titulares. Recordemos siempre que el concepto de autor se liga estrechamente con el concepto de los derechos morales y el concepto del titular se liga con el concepto de los derechos patrimoniales. En ese sentido, pues entonces, bueno, hablábamos de alguna clasificación de los titulares. Tenemos por un lado los titulares originarios. El titular originario siempre será el creador, lo mismo que el autor originario. Entonces el titular originario sería el creador de la primera obra. Este título puede recaer sobre una sola persona o sobre varias personas, dependiendo el marco en el que se haya generado la obra. En el caso que sea una pluralidad de personas, es cuando hablamos de coautores. El traductor y el adaptador de las obras son dos categorías que se suman al concepto de titulares originarios. Ser traductor o ser adaptador me da derechos de titular originario. Yo les mencionaba en alguna sesión que generar una traducción da lugar a crear una nueva obra, por eso se generan este tipo de derechos. Y por eso, pues, la ley le confiere al traductor derechos como titular originario de su obra, que es la traducción, que a su vez también se clasifica dentro de una obra derivada, porque pues para poder traducirla debió existir otra obra antes en un idioma diferente. Es necesario tener en cuenta que si bien para realizar la traducción es necesario contar con la autorización del titular de los derechos sobre la obra, siempre se debe mencionar al autor y al nombre de la primera obra creada. ¿De acuerdo? Hablábamos también de titulares en el marco de obras desarrolladas en colaboración. Recordemos que las obras en colaboración son aquellas obras
que se generan y los aportes de los coautores no pueden ser separados. Como estamos frente a una obra indivisible, la titularidad le va a pertenecer en común a todos los autores. Entonces, todos van a ser titulares de su obra. Hay que tener presente que no se consideran obras en colaboración todas las que consisten en la reunión de trabajos individuales, como puede pasar, y es un ejemplo que nos surgió ayer en el desarrollo de la charla, como puede pasar, por ejemplo, con las revistas científicas. Las revistas científicas es la recopilación de una serie de esfuerzos individuales, pero una revista científica puede salir a la luz de la misma manera, tal vez con 12 que con 13 artículos. ¿De acuerdo? Entonces, no configura este trabajo de reunión de esfuerzos individuales, no configura la calidad de autoría y por tanto pues no va a dar derechos de titularidad ni derechos morales pues en general. Los titulares en el caso de las obras colectivas, en el que aplica también el ejemplo de la contratación del personal para el desarrollo de una obra. Resulta que en ese caso, pues decíamos, las obras colectivas son las que son producidas, dirigidas, editadas y divulgadas bajo la responsabilidad y con la coordinación de una persona que puede ser natural o jurídica. Pues esta persona es la que produce y la que publica a su propia cuenta y riesgo la obra. Y para ello, pues va a contar con los aportes coordinados de muchos otros sujetos. Un ejemplo de este tipo de obras son, por ejemplo, los diccionarios y las enciclopedias. En ese caso, hablando de obras colectivas, el titular de los derechos patrimoniales va a ser siempre esa persona natural o jurídica que haya reunido y que haya coordinado los esfuerzos y bajo la cual se publica, pues la que pone el nombre, pues, para publicar esta obra. Tenemos entonces, por otro lado, bueno, hablábamos de que se genera el derecho de propiedad, ¿cierto? Los derechos de autor y la propiedad intelectual de forma general se liga con el derecho de propiedad. Entonces, pueden haber titulares derivados de este tipo de derechos. Eso quiere decir que los derechos de carácter patrimonial, recuerden lo que estamos hablando de la titularidad, pueden transmitirse a un tercero. Y eso constituye la categoría que se llaman titulares derivados de los derechos. La titularidad puede adquirirse por acto entre vivos o puede también causarse para los herederos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, puede haber una cesión de derechos, vamos a profundizar esto un poquito más adelante. Puede haber una cesión de derechos, pueden existir las obras creadas bajo una relación laboral. Están los herederos de los autores, cuando pues por causa de la muerte del autor se transfieren por la vía de una sucesión estos derechos a sus herederos. Son estas de forma general como las clasificaciones que podemos dar dentro de los titulares de la obra. Y mencionábamos entonces que para los autores van a existir unas prerrogativas de carácter moral que son irrenunciables, imprescriptibles e inalienables. En razón de esta característica, esta última característica, toda la transmisión de derechos que se haga o toda cesión de derechos que se haga va a caer sobre los derechos de carácter patrimonial. Los derechos de carácter moral no se pueden transferir de ninguna manera. Entonces se identifican en este caso 5 derechos de carácter moral, que son la paternidad, la integridad, la ineditud, la modificación y el retrato. En el caso de la paternidad,
No es más pues que el derecho que tiene la autora que se le mencione como tal y bajo la forma que él ha elegido para que se mencione en su obra. Entonces puede que el autor haya elegido ser llamado por su nombre de pila o que el autor haya elegido ser llamado pues como se identifique con su seudónimo o inclusive que haya decidido que la obra se mantenga anónima. Entonces le da también la capacidad al autor de reclamar cuando se ha omitido su mención, cualquiera que haya sido la forma en la que él haya decidido aparecer, o reclamar cuando aparece o se proclama un autor diferente. ¿De acuerdo? Eso con relación al derecho de paternidad. El derecho de integridad, lo mencionábamos hace un rato, es el mismo derecho al respeto a la personalidad del autor y al sello que el autor pues le ha impreso a su obra. Entonces le da la capacidad de oponerse a cualquier deformación, mutilación o modificación que la obra, que pueda sufrir la obra y que además atente contra el decoro de la misma o contra el honor o la reputación del autor. Este derecho tiene impacto también sobre la forma en la que se van a comercializar las obras de determinado autor. El tercero es el derecho de ineditud. Se conoce también como el derecho de divulgación. Este derecho confiere al autor la facultad de dar a conocer su obra y la forma en la que lo hará. Entonces depende de cada autor. Cada autor pues tiene la potestad de decidir si quiere guardar su obra en su esfera más íntima o definitivamente quiere llevarla a la luz. Este derecho se ejerce también respecto de cada una de las posibles formas de explotación de la obra, por lo que divulgar, por ejemplo, una obra literaria mantiene intacto el derecho a llevarla a una representación teatral, ¿sí? No implica que sacar a la luz una obra permita reproducirla en varios formatos. Eso es una implicación adicional que tiene el derecho de ineditud. El cuarto es el derecho de modificación y es la capacidad que conserva el autor a hacer cambios aun cuando la obra ya ha sido divulgada. Siempre que pues le incorpore elementos originales, entendiendo la originalidad como este sello personal que le aporta cada autor a su obra. Y el quinto y último es el derecho al retracto, que se conoce también como el derecho de arrepentimiento. Y es la facultad que se le confiere al autor de retirar la obra del acceso público, aun cuando ésta ya lo ha autorizado. Es posible que para poder ejercer el derecho al retracto haya necesidad de hacer alguna serie de compensaciones de carácter económico cuando ya se han adelantado procesos de negociación sobre determinada obra. Ok, ahora con relación a quién ejerce el derecho moral, pues hemos dicho que siempre recaen en cabeza del autor y que cuando hay obras que tengan más de un autor, pues van a recaer estos derechos sobre la pluralidad de los autores. En ese evento, cuando existen obras en coautoría, el derecho de retracto y el derecho de modificación solamente pueden ser ejercidos cuando todos los autores están de acuerdo. En el caso de las obras audiovisuales, la ley colombiana le confiere derechos también a los autores, artistas, intérpretes y ejecutantes y al director. Eso se conocen como los derechos conexos. Y hay que tener presente también dentro de este marco que, por ejemplo, a la muerte del autor, hemos dicho que los derechos son heredables, entonces le va a corresponder el ejercicio de los derechos morales a su cónyuge o a sus herederos consanguíneos. Ellos van a poder ejercer
el derecho de paternidad y el derecho de integridad siempre que la obra haya salido a la luz pública. Si no existe ni cónyuge ni herederos consanguíneos, el ejercicio de los derechos morales lo van a ejercer la persona natural o jurídica que cuente con el derecho de autor o que tenga en ese momento como el derecho de explotación. En caso de que no exista ninguno de los anteriores, en la ley colombiana se entiende que ese ejercicio de los derechos lo va a cumplir el Ministerio de Cultura. Por otro lado, pues vamos a hablar de los derechos patrimoniales. Son 4 derechos. Está el derecho de reproducción, de comunicación pública, de transformación y de distribución. El derecho de reproducción se entiende como la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o que permita su distribución. Así lo define la decisión andina 351. Tenemos el derecho de comunicación pública, que se define como todo acto por el cual una pluralidad de personas reunidas o no en un mismo lugar pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. Es el caso, por ejemplo, de las emisiones de radio, es el caso de las emisiones por televisión y la publicación de contenido en algunos contenidos web, pues. Es necesario que para considerar que exista o que se ejerce el derecho de comunicación pública, exista una red de difusión. Se puede encontrar comunicación pública como la comunicación directa o en vivo, lo que puede pasar en los conciertos, o se puede encontrar comunicación pública indirecta mediante fijaciones como copias de video, que era lo que pasaba, por ejemplo, cuando alquilábamos las películas en los agentes autorizados. Blockbuster tal vez era el más conocido, la empresa más conocida dedicada a este tipo de comunicación pública. Se considera comunicación pública también la exposición de obras artísticas, la representación y ejecución pública directa o indirecta. Entonces, por ejemplo, los conciertos, decíamos, la ejecución pública debe ser siempre autorizada previa y expresamente por los titulares o los representantes de la obra. En el caso de los establecimientos que son abiertos al público, como los bares, las cafeterías, las discotecas, en los que se ejecutan públicamente obras para un grupo de personas, estos establecimientos deben pagar una tasa correspondiente y para ello existen en Colombia las sociedades de gestión colectiva. Menciona la norma, por ejemplo, que el hecho de comprar un disco o de tener acceso al formato en el que ha sido grabada una obra no da el derecho a lucrarse en ninguna forma directa o indirecta de esta obra. Entonces decía yo el día de ayer también que puede pasar el evento en el que dices, mira, voy a tal discoteca porque es que la música ya es chévere, voy a tal bar porque es que la música ya es interesante, hace el ambiente más agradable, y eso se entiende como la obtención de un beneficio de carácter indirecto de la producción fonográfica. Por eso se crean las sociedades de gestión colectiva, particularmente para autores y compositores y intérpretes y productores. Se crea SAICO y ASIMPRO, que se encarga de cobrar una tasa a este tipo de establecimientos y gestiona y administra estos fondos y los distribuye a sus asociados. Tenemos por otra parte el derecho de transformación, que es la facultad del autor de crear una obra originaria para autorizar la creación de obras derivadas de aquella, como las traducciones, como las adaptaciones, en fin, todas las que ya hemos mencionado antes. El ejercicio de este derecho, sin duda, pues tiene que estar supeditado a la existencia de una obra previa y a la autorización del titular de esa obra para poder
ejercer pues este derecho. Y finalmente tenemos el derecho de distribución, que es la facultad de autorizar o prohibir el acceso de la obra mediante acciones que impliquen venta. Este es un derecho que está muy de la mano con el derecho de reproducción, porque pues, digamos, si voy a permitir o otorgar autorización para reproducir, también doy autorización para vender. No creo que nadie esté interesado en invertir en un negocio en el que sea solo reproducir un material sin vender. Es como en términos generales, y es una mirada muy rápida de la presentación de ayer, de pronto para quienes no la hayan podido ver o para quienes tengan inquietudes y quieren que las resolvamos en este momento. Si tienen inquietudes hasta aquí, me gustaría que las plantearan para irlas resolviendo. Si las plantean por el chat, les voy contando adicionalmente sobre dos regímenes especiales que tal vez hemos mencionado ya de forma previa durante el desarrollo de la charla. El primer régimen especial es el régimen de protección en las entidades públicas. Bueno, cuando eres empleado público, digamos que pueden suceder dos escenarios o la ley contempla dos escenarios. El primer escenario es que la obra que se genere se cree en función de la relación que existe entre el autor y el servidor público. Son las obras que decimos que se generan en ejercicio de las funciones para las cuales han sido contratados o en funciones propias de su cargo. Y el segundo evento es que las obras o la obra se cree fuera de esta relación contractual o esta relación entre el autor-servidor y el Estado, ¿de acuerdo? En el primer evento, que son las obras que se generan en el marco de la relación laboral en calidad de servidores públicos, de forma expresa, la Ley 23 del 82 establece que las obras realizadas por un servidor público en cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales de su cargo son siempre de propiedad de la entidad correspondiente, de la entidad que le ha contratado. Aclara la norma y es reiterativa en este punto que todos los derechos de moral sobre la obra van a seguir estando en cabeza del servidor público toda vez que él ha sido el autor de la misma. Ahora bien, el otro caso es en el que se crea una obra fuera de esa relación entre el Estado y el servidor público. Entonces, cuando se crea la obra por fuera de la actividad o del ejercicio de sus funciones, por ejemplo, que el autor lo haga en sus tiempos de descanso sin usar recursos de los cuales le provee la entidad que lo contrata, ese es el escenario en el que se considera autor y titular la misma persona, y en este caso sería el servidor público, y entra estos derechos a ser parte de su acervo patrimonial. Y sería a él, únicamente a él, a quien le beneficien todas las protecciones legales por esta obra que ha generado fuera de la relación que tiene con la entidad pública que le contrata. Hay una pregunta en el chat que dice lo siguiente: si hay un director de proyecto de investigación que coordina el desarrollo de 2 o 3 equipos novedosos y existe dentro del equipo de trabajo alguien que es autónomo en la invención de los equipos, ¿quién de los dos se considera autor moral de la obra? ¿El director o el inventor? Mire, la respuesta se da casi que ahí mismo: el inventor. El inventor se entiende como la persona que ha generado el esfuerzo inventivo, valga la redundancia en todo esto, quien ha realizado el desarrollo investigativo y quien le ha otorgado al desarrollo estas características que lo pueden hacer, por ejemplo, en el caso de que sea protegible, que lo pueden hacer novedoso,
que lo pueden hacer aplicable industrialmente y que es a quien se le reconoce todo este nivel inventivo. Y tal vez se puede asimilar un poco la pregunta que se hace en este momento con el segundo régimen especial, que es el régimen para las entidades de educación, aunque la norma, digamos que lo limita un poco a lo que hablábamos en la sesión anterior, y es al asunto de los trabajos de grado. Pero digamos que esta etiqueta de director se maneja, o más bien se entiende que las labores del director no son otras que brindar orientaciones y dar recomendaciones al grupo que coordina o al grupo de estudiantes, pudiese ser el caso, otorgándoles, pues mostrándoles las líneas de investigación, dándoles lineamientos, recomendaciones para que puedan desarrollar toda la actividad investigativa. Pero no, digamos que se considera autor o se considera, bueno, hablando en términos de derechos de autor, se consideraría autor el profesor si digamos que junto con un estudiante o junto con un compañero de trabajo se sientan y a cuatro manos pues crean la obra, ¿de acuerdo? En caso de que se genere una patente, la pueden patentar a nombre de los dos, el director y el inventor. Lo que pasa es que en temas de propiedad intelectual, de propiedad industrial particularmente, se identifican dentro del registro el titular y se identifica dentro del registro el inventor, ¿sí? O tienes calidad de titular o tienes calidad de inventor. No hay un punto medio entre esos dos roles. En el evento en que, por ejemplo, el desarrollo se genere en el marco de, si el inventor pues es un servidor público, la titularidad le corresponde a la entidad pública que lo contrata, ¿de acuerdo? Y el inventor, pues es la persona física, para traerlo un poco a términos de derechos de autor, es la persona física que ha desarrollado el invento. Si el director, a su vez, cumple con labores de investigación y aporta al desarrollo del invento, pues va a tener calidad de inventor. Digamos que hay situaciones que hay que hilarlas muy fino porque se pueden presentar muchos escenarios. Si este director también tiene calidad de servidor público, pues va a tener solamente calidad de inventor en el caso que haya hecho los aportes correspondientes investigativamente, y la titularidad la va a seguir teniendo la entidad que lo contrata. El régimen de entidades públicas efectivamente funciona de forma muy similar a cómo funciona el escenario de los contratantes y el contratante y el contratista. Solamente que se diferencian estos dos escenarios en que en el derecho privado, pues en el escenario cuando tenemos un contratante y un contratista, hay la salvedad de tener un pacto en contrario. Esto no puede pasar en las instituciones de naturaleza pública, porque por disposición legal la titularidad le corresponde a la entidad que contrata. Esa es la diferencia. Existe mucha similitud entre los dos escenarios, pero la diferencia es que en las entidades públicas no se contempla que haya un pacto en contrario ante esta presunción de cesión de derechos. ¿De acuerdo? Profe, si respondo a su pregunta con esto, me lo hace saber, porfa. Si no, pues me gustaría, si está usted de acuerdo, seguimos en contacto de pronto para revisar si tiene un caso puntual un poco más detenidamente. Me escriben en el chat lo siguiente: el artículo 11 de la Ley Federal de Derecho de Autor establece por derecho moral aquel que está unido al autor y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable.
Por su parte, el derecho patrimonial es aquel a través del cual corresponde al autor explotar de manera exclusiva las obras o de autorizar a otros su explotación en cualquier forma dentro de los límites de dicha ley. Lo mencionado es para el caso de México. En Colombia, ¿cuáles son las leyes o artículos de ley que establecen estos derechos? Se puede concluir que la diferenciación de derechos morales y patrimoniales la define y establece el sistema jurídico de cada país. Bueno, nosotros vimos ya como un marco normativo para asuntos de derechos de autor. Las normas que establecen o que rigen en Colombia, cabe resaltar, por ejemplo, la Ley 23, que es como la columna vertebral de los asuntos del manejo de derecho de autor, Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, que modifica un poco la Ley 23, y la Ley 1915 del año 2018, que incorpora varios elementos importantes. Con relación a la diferenciación entre los derechos morales y patrimoniales, no es que los defina cada sistema jurídico de forma territorial. Por ejemplo, existe la decisión andina 351, que es el régimen común para derechos de autor en obras literarias y artísticas, que rige dentro de la comunidad andina, vale como, valga la redundancia, y determina, digamos, estos tipos de derechos, pero digamos que por regla general se han identificado, si no me equivoco, desde el convenio de Berna, que es como el acuerdo superior, que es un acuerdo de carácter internacional, define la diferenciación entre los derechos morales y los derechos patrimoniales. Es necesario sí mencionar en este punto que funciona de esta manera para el sistema de tradición latina, porque lo que les decía, no funciona de la misma forma en el sistema anglosajón. Hay muchas diferencias que se pueden encontrar y de hecho en algún punto puede resultar un poco confuso al comparar nuestro sistema, lo que opera en Colombia, con el sistema de protección de derechos de autor estadounidense. Porque el sistema anglosajón, que es el que opera en este territorio, es el copyright, y ahí sí hay diferencias, hay varias diferencias, y ahí sí se pueden confundir, o sea, se pueden mezclar un poco los derechos que dentro del sistema de tradición latina conocemos por un lado como morales y por otro lado como patrimoniales. Dicen, bueno, estoy leyendo acá en el chat. Se puede dar titularidad al director, al contratante y a los inversionistas mediante un convenio. Es lo que entendí. Y cuando eso no contribuye con el intelecto e inteligencia en la invención. Sí, puede ser. Puede ser, digamos que yo sí aclaro de pronto que hay casos en los que hay que hilar muy fino, ¿no? Hay que hilar muy fino porque hay que ver si hay disposiciones superiores, por ejemplo, si el dinero para la investigación lo está otorgando un tercero y si ese tercero nos pone algunas condiciones en términos de propiedad intelectual. Hay que determinar también cuál es el marco de la relación laboral que tienen los investigadores con la entidad que está siendo financiada. Hay que determinar también cuáles son los roles que cada una de estas personas vinculadas se ha tomado al interior de la investigación, y esto pues va generando variables que pueden ir modificando el escenario. Pero digamos sí, es totalmente, estamos pues como en sintonía, y son los aspectos a tener en cuenta para determinar los roles y dentro de la generación de una invención. Ok, entonces continúo con el contenido de la presentación, ya finalizando como el asunto de la diferenciación de los derechos. Y es que quería mencionarles las limitaciones y excepciones al derecho de autor.
resulta que en materia de derechos de autor, pues se aceptan de forma general que las obras y en general, pues todo, perdón, que los artistas y en general todos los creadores tengan con una protección adecuada y suficiente sobre sus obras. Entonces, se debe garantizar esos derechos sobre los autores y sobre sus obras, justamente para que ellos puedan obtener beneficios de las mismas. Y también hay que tener en cuenta que el propósito de un autor al llevar a la luz una obra, pues no es otro que poder difundirla, que llegue al público, que el público pueda disfrutarla y, ¿por qué no?, obtener un beneficio, por ejemplo, de carácter económico de su obra. Y decíamos, por ejemplo, en la sesión anterior, cuando hablábamos del término de la protección, que en Colombia se extiende la protección hasta 80 años después de la muerte del autor, que se hace de esa manera porque se espera que los autores, los artistas, todos los creadores que sean muy talentosos puedan vivir de sus obras y pues puedan dedicarse a ello. Entonces, por un lado, deben garantizarse esos derechos, pero por otra parte, pues también hay que tener en cuenta que la sociedad tiene unos derechos y dentro de esos derechos está el derecho a ser informada, a participar en las manifestaciones culturales y artísticas, a recibir la educación y a acceder al conocimiento. Entonces, estas limitaciones y excepciones al derecho de autor llegan como para armonizar un poco estas dos perspectivas que convergen en el derecho de autor. Las limitaciones y las excepciones pues determinan las acciones que cualquier persona pueda lícitamente realizar respecto de una obra que cuenta con protección sin que para ello medie la autorización del titular o del creador de esta obra. Y les voy a presentar, me disculpan porque va a haber mucho texto en este slide y el siguiente. Les voy a presentar aquí como las principales limitaciones y excepciones del derecho. Y les recuerdo que son aquellas acciones que se pueden realizar sin necesidad de que exista una autorización previa del autor. La primera limitación es la limitación la excepción de cita, el derecho de cita. Es la capacidad de poder citar en una obra, otra obra ya publicada. ¿Cuál es como el requisito para este derecho de cita? Que siempre se indique la fuente, el nombre y el nombre del autor. Debe siempre que se hace uso del derecho de cita, indicarse la fuente y el nombre del autor, que las citas se hagan bajo usos honrados y en una medida razonable, ¿de acuerdo? De hecho, el artículo 31 de la Ley 23 del 82 regula este derecho de cita y advierte que el texto citado no puede ser tanto y no puede estar tan seguido para considerar esta nueva obra una reproducción simulada y sustancial de la obra original. Entonces no es como que yo cojo 100 años de soledad, le cambio el nombre, le pongo Macondo y entrecomillo de principio a fin la obra, al final pongo el nombre de Gabriel García Márquez y yo me proclamo autora de una nueva obra. O sea, esto está salido de todos los cabellos, este ejemplo que estoy usando. Pero digamos, lleva a explicar que no funciona el derecho de cita de esta manera. Es un derecho también limitado y no puede configurar entonces una reproducción simulada de la obra, ¿de acuerdo? Hay un par de preguntas en el chat, entonces voy a abarcar el contenido de este slide y voy a las preguntas. La segunda limitación, la segunda excepción más bien, es reproducir por medios reprográficos para enseñanza o la realización de exámenes en instituciones educativas
artículos lícitamente publicados o breves extractos de obras lícitamente publicadas. Este acto debe hacerse en la medida justificada y por el fin que persiga, sin que interfiera con la explotación normal de la obra y sin causar un perjuicio razonable a los intereses legítimos del autor. Entonces, yo mencionaba en algún momento que existe la excepción para la enseñanza y la norma lo hace muy puntual, ¿verdad? Dice que se pueden reproducir extractos breves de obras lícitamente publicadas con fines de enseñanza o para exámenes en instituciones educativas. La tercera es la capacidad de reproducir en forma individual una obra por una biblioteca o un archivo cuyas actividades no tengan fines de lucro y cuando el ejemplar se encuentra en la colección permanente de la biblioteca o del archivo y esta reproducción se realice solamente con el fin de preservar el ejemplar o sustituirlo en caso necesario. Son las dos únicas excepciones que tiene esta excepción y limitación en temas de derechos de autor. La siguiente es poder reproducir una obra para actuaciones judiciales o administrativas, pues es que en el marco de un escenario litigioso, pues puede generarse la necesidad de reproducir una obra para poder continuar en el proceso. Entonces esa es la excepción que se plantea acá. La siguiente es reproducir y distribuir por la prensa o emitir por radiodifusión o transmisión pública por cable artículos de actualidad de discusión económica, política o religiosa publicados en periódicos o colecciones periódicas u obras radiodifundidas que tengan el mismo carácter siempre y cuando no se hayan reservado estos derechos expresamente. Hay muchas publicaciones que tienen esta advertencia de todos los derechos reservados. Entonces, eso también limita un poco el ejercicio de esta excepción. Hay una pregunta de la profesora Judith en el chat, dice, si un servidor público crea una parte de una política pública, por ejemplo, para mejorar la contratación por medio de acciones precisas, creadas por este funcionario y esa política lo reconoce como autor de la misma, ¿le debe dar crédito en la promulgación de esa política pública? Bueno, existe el derecho moral, ¿no? Que es básicamente como el derecho de mención. Ok, o le pertenece a la institución. Si esta obra o este aporte se genera dentro del marco de la relación laboral que tienes con la entidad que te ha contratado, el derecho de carácter patrimonial, es decir, el derecho que le corresponde, el derecho económico o de explotación sobre la obra le va a corresponder a la institución, teniendo en cuenta que la ha generado un servidor público. Pero si esta persona que tiene calidad de servidor público hace el desarrollo o hace el aporte sin haber hecho uso de ninguno de los recursos que le provee su entidad contratante, o lo hace por fuera del marco de la relación laboral que tiene establecida con su entidad contratante, se plantea el escenario en el que es titular de la obra el autor como persona natural, ¿de acuerdo? Pero si se hace en el marco de una relación laboral, le va a pertenecer siempre a la institución, sobre todo por la aclaración de que es un servidor público, ¿sí? Porque hay una disposición legal de por medio que lo regula de esa manera. Otra pregunta, ¿qué sucede con la obra en cuanto a derechos de autor cuando se cumplen los 80 años que menciona en el caso colombiano? La obra entra en dominio público. La obra entra en dominio público y cuando entra una obra en dominio público resulta que se pueden hacer, por ejemplo, generar obras derivadas sin que exista autorización previa y expresa del titular, ¿sí? Entonces poníamos hace varias sesiones el ejemplo de 100 años de soledad con Gabriel García Márquez y decíamos, bueno,
él, desde el momento de la creación de la obra, él tuvo todo su, pues gozó de los derechos y de los beneficios que recaían sobre su obra y sobre él como autor hasta el día de su muerte, que fue en el año 2014. En el año 2014, a partir del año 2014, pues contaremos los 80 años en los que se mantiene vigente el derecho, y será hasta el año 2094 en que sus obras entren en dominio público. Desde el año 2094 van a poder hacerse uso o van a poder ejercerse los derechos patrimoniales asociados con sus obras sin que medie autorización previa y expresa del autor, que claramente ya no está, o de sus causavientes, ¿de acuerdo? O sus herederos, ya va a estar como agotado este periodo del derecho. Continúo entonces con el tema de las limitaciones y de las excepciones. Entonces, hablamos ya del derecho, hablamos ya del derecho de cita, hablamos ya del derecho de reproducción para enseñanza, el derecho que se le da a las bibliotecas en el caso solamente de preservar o de sustituir un ejemplar. Hablamos de la reproducción para actuaciones judiciales o administrativas. Y hablamos de la reproducción de las obras que no hayan reservado puntualmente una serie de derechos. La siguiente limitación y la siguiente excepción será reproducir por prensa la radiodifusión o la transmisión pública de discursos políticos, disertaciones, alocuciones, sermones y obras similares pronunciadas en público con fines de información sobre hechos de actualidad. Esto pues debe hacerse en la medida que se justifique para los fines perseguidos, ojo, siempre solo con fines de información, y los autores de estas obras, de estos discursos, de estas alocuciones, siempre conservarán los derechos a la publicación de esas obras que están pues llevando a la luz. La siguiente es realizar la reproducción, la emisión por radiodifusión o transmisión pública por cable de la imagen de una obra arquitectónica de bellas artes, fotográfica o de artes aplicados que se encuentre situada de forma permanente en un lugar abierto al público. Entonces es viable, por ejemplo, fotografiar una obra que está, bueno, se me viene a la cabeza, por ejemplo, en el Parque Principal de Pamplona hay unas esculturas del maestro Eduardo Ramírez Villamizar. Esas obras están expuestas al público, yo puedo tomar una fotografía de esa obra y eso de hecho me constituye, o sea, digamos, no hay daño en el hecho de tomar la fotografía, y eso me constituye la generación de una obra derivada, porque la fotografía es una nueva obra que no es la escultura en sí misma. Es posible hacer ese tipo de imágenes sin necesidad de que haya una autorización previa y expresa del autor de la obra o de sus causavientes, que sería el caso del ejemplo puntual que estoy colocando. La siguiente es realizar la representación o ejecución de una obra en el curso de las actividades de una institución de enseñanza por el personal y los estudiantes de tal institución, siempre que, ojo con estos requisitos, siempre que no se cobre la entrada, que no tenga ningún fin lucrativo, que el público al que se dirige esta obra sean los estudiantes de la institución o el personal de la institución, o inclusive los padres o tutores de los alumnos y en general como la gente cercana o vinculada estrechamente con esa institución. Un ejemplo muy sencillo de esto puede ser de pronto los recitales de teatro que se hacen en los colegios, ¿sí? El público, y se hace para un evento de clausura en un colegio, no se cobra la entrada y van los papás, los acudientes de los niños,
y se hace una representación teatral pues en el marco de la realización de este evento. Eso hace parte de una de las excepciones del derecho de autor. Y finalmente, la realización de una transmisión o retransmisión por parte de un organismo de radiodifusión de una obra, originalmente radiodifundida por él, siempre que sea simultánea con la radiodifusión original y siempre que se transmita sin alteraciones. Ese es también un claro ejemplo de preservar el derecho moral de integridad. Adicionales a estas excepciones y limitaciones que presenta la decisión andina 351 del 93, que es el régimen común de derechos de autor, la ley 23 del 82, que es la norma, como la norma matriz en Colombia, contempla otras excepciones que no las incluye la decisión andina. Una de ellas es como la reproducción de las normas legales y las decisiones jurídicas, siempre que se respete la edición oficial y que no se encuentre expresamente prohibida la reproducción de las mismas. Por otra parte, también dispone la libre publicación del retrato cuando se relaciona con fines científicos, didácticos o culturales, y permite, esta es bien importante, considera más bien lícita la reproducción por cualquier medio de una obra literaria o científica en un solo ejemplar y para uso privado, siempre que no tenga fines de lucro. Es lo que se conoce como la copia privada. Este concepto de copia privada puede como despertar mucha controversia, porque si bien inicialmente pues se permite o se hace lícito el uso, la obtención de una copia para uso personal, hoy por hoy pues existe como una práctica masiva de esta forma de reproducción y se ha convertido prácticamente en una forma normal de explotación de las obras. Ahora pues tenemos un aspecto muy importante a tener en cuenta, que es la llegada de las nuevas tecnologías. Y la reproducción se facilita a través de las nuevas tecnologías, y el acceso a la información, el acceso a las obras, ya sean impresas, sonoras, audiovisuales, es mucho más sencillo y es mucho más amplio. Entonces, el volumen que alcanza esta reproducción, esta copia privada de uso personal, ha alcanzado pues como formas, o ha alcanzado volúmenes muy, muy, muy amplios, y esto pues puede de alguna manera como suscitar una discusión alrededor del asunto. Dentro de lo que yo conozco, pues la norma colombiana, la legislación colombiana no contempla una disposición expresa en estos casos, en este sentido, pero a través de la ley del libro, que es la ley 98 del 93, sí se establece una obligación de obtener una autorización por parte de los autores para los establecimientos que utilicen aparatos para la reproducción de obras impresas, y a partir de la ley del libro se crea el CDR, que es el Centro Colombiano de Derechos Reprográficos, y en ese momento se establece el derecho a percibir una remuneración compensatoria para los autores. Entonces, es el CDR, la Sociedad de Gestión Colectiva, que como mencionábamos hace un rato con Saico y Asimpro, se encarga de recaudar los dineros de los establecimientos, por ejemplo, de fotocopiado, deben hacer un aporte al CDR, y distribuye esos dineros provenientes del derecho de reproducción como una remuneración compensatoria para los autores. Hemos hablado adicional a esto sobre el derecho de propiedad que se ejerce sobre la propiedad intelectual de forma general,
y en virtud de ese concepto que se liga al concepto de propiedad intelectual, opera sobre los derechos de autor el concepto de expropiación. El artículo 80 de la ley 23 consagra la expropiación de los derechos patrimoniales sobre una obra que se considera de gran valor para el país y se considera, por ejemplo, de interés social al público. Siempre que exista, por ejemplo, no, que exista una indemnización justa al titular del derecho. Entonces, abro comillas y cito el artículo 80 de la ley 23. Dice, la expropiación prosperará únicamente cuando la obra haya sido publicada y cuando los ejemplares de dicha obra estén agotados, habiendo transcurrido un periodo no inferior de 3 años después de su última o única publicación y siendo improbable que el titular del derecho de autor publique una nueva edición. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Para poder hablar de las transferencias. Doctora, yo tengo una inquietud. ¿Me puedes hablar un poquito más fuerte? No te escucho muy bien. Tengo una inquietud. Por ejemplo, cuando uno ahorita en este momento de la virtualidad comparte con los estudiantes, por ejemplo, un video, y el video hace parte, pues yo compré, por ejemplo, un libro, y el libro trae un video sobre algunas técnicas particulares. Esas técnicas yo las comparto con mis estudiantes en la clase, pero muchos estudiantes me piden que les facilite. Yo nunca se las he facilitado porque considero que pues no, eso no es mío. Yo cuando le facilito al estudiante los videos que yo hago particulares, pero este que es un video que trae el libro, pues nunca se los facilito, pues porque me parece que no está bien. Entonces quisiera saber si hay alguna eh, excepción al respecto o no. Sí, digamos que sí la hay. Digamos que en principio el uso del material, el reproducir, bueno, si le estás mostrando en las clases el video a los estudiantes, estás haciendo uso del derecho de comunicación pública, estás haciendo ejercicio del derecho de comunicación pública, pero hasta ahí está amparado dentro de la excepción de enseñanza, ¿sí? Lo estamos haciendo dentro de una de las excepciones que plantea la norma para derechos de autor y es el de enseñanza. Es preciso mirar bajo qué licencia se han publicado los contenidos que se están dando a conocer a los estudiantes, sobre todo cuando se trata de contenidos digitales. Esto que voy a mencionar hace parte de otra charla que pues no, es un poquito más profunda, no está incluida en este curso, que son derechos de autor como en la era digital, ¿sí? Y entonces traigo el asunto de las licencias, porque muchos de los contenidos digitales se crean bajo licencias que se llaman Creative Commons. Y los Creative Commons son como un equilibrio dentro, es una forma diferente de permitir el uso de algunos derechos y como que rompe un poco el esquema de esta advertencia que mencionaba hace un rato de todos los derechos reservados. ¿Por qué? Porque se pueden generar contenidos digitales que pueden ser, de hecho, es decir, desde el momento en el que se publican, le permiten al usuario que los copie, que los distribuya, que los edite, que los remezcle, que los use como base para crear otra cosa, que es lo que puede pasar a veces, por ejemplo, con los software. Entonces, cuando se trata de contenido digital, hay que ver bajo qué licencia ha sido publicado este contenido y a su vez pues eso nos va a permitir saber qué acciones podemos tomar con el material al que estamos accediendo.
Bueno, voy a hablarles ahora, para terminar esta parte del módulo, antes de ir a los casos que tengo, de las transferencias de los derechos de autor. Hemos hablado varias veces de que el derecho de autor confiere prerrogativas de carácter moral y prerrogativas de carácter patrimonial. Y hemos dicho que son objeto de transferencia solamente los derechos de carácter patrimonial. Y pueden ser transferidos no solo por causa de muerte, hablábamos de los herederos, sino también pueden ser transferidos por acto entre vivos. Entonces, una primera forma de transferencia por acto entre vivos es la cesión de derechos. Digamos que la cesión de derechos en términos de derechos de autor, digamos, no se apega mucho a la definición de cesión de derechos, de las otras cesiones de derechos comunes, y me corrigen de pronto los abogados que estén en este momento conectados, si no, pues no logro ser muy precisa con las diferencias que voy a presentar entre la cesión de los derechos de autor y otras cesiones de derecho. Y la primera característica que las diferencia es que no se cede, en virtud de las cesiones de derechos de autor, no se cede sino uno de sus aspectos que corresponde con los derechos patrimoniales, ya que el autor va a conservar siempre de forma perpetua, hemos recalcado eso muchas veces, todos los derechos morales. Entonces, no va a existir una sustitución absoluta de uno de los sujetos de esta relación jurídica contractual. Por otra parte, no ocurre la transmisión del derecho patrimonial en todo su contenido. Los derechos patrimoniales tienen un principio que es el principio de independencia. Entonces, la cesión del derecho patrimonial se va a limitar a los modos de explotación contemplados en el contrato. Entonces, si el contrato dice que se cede el derecho de reproducción, se cederá solo el derecho de reproducción. Entonces, volviendo al asunto del principio de independencia, yo puedo ceder uno, puedo ceder algunos o puedo ceder todos los derechos de carácter patrimonial que me corresponden a mí como autor sobre mi obra. También es preciso mencionar que la cesión no confiere ningún derecho de exclusividad, a menos de que eso sea explícito en el contrato. Y no existe además una plena transmisión de derechos, ya que este derecho puede extinguirse. El derecho del cesionario puede extinguirse. Al momento de la extinción del derecho, estos se revierten al autor, lo que nos hace pensar, o lo que me lleva a mencionar más bien, que dentro del contrato de cesión de derechos debe mencionarse de forma explícita el tiempo de la cesión. En caso de que no se mencione, la norma colombiana sí tiene una disposición frente a ello, y es que en caso de que no se mencione de forma expresa el tiempo de la cesión, la ley limitará la transferencia a 5 años en el ámbito territorial al país en el que se realice la transferencia. Esto con relación a los contratos de cesión de derechos. El segundo es el contrato de prestación de servicios o de elaboración de una obra, del que pues ya hemos hablado varias veces, y digamos que para dejar el contexto legal en este punto me voy a limitar a leer la disposición que da la ley 1450 del año 2011 con relación a esto, que modifica el artículo 20 de la ley 23 de la siguiente manera. En las obras creadas para una persona natural o jurídica en cumplimiento de un contrato de prestación de servicios o de un contrato de trabajo, el autor es el titular originario de los derechos patrimoniales y morales, pero se presume, salvo pacto en contrario, que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido transferidos al encargante o al empleador
según sea el caso, en la medida necesaria para el ejercicio de sus actividades habituales en la época de la creación de la obra. Para que opere esta presunción, se requiere que el contrato conste por escrito. El titular de las obras, de acuerdo con este artículo, podrá intentar directamente o por intermedia persona acciones preservativas contra actos violatorios de los derechos morales, informando previamente al autor o autores para evitar duplicidad de acciones. Digamos, sí, este tema ya lo hemos tocado varias veces y creo que en este momento ya está siendo claro, y es que dentro del derecho privado existe en el marco de una relación laboral de prestación de servicios o de elaboración de obra, una presunción de cesión de derechos patrimoniales en favor del contratante, salvo pacto en contrario. La ley es muy clara en ese asunto. Otra forma de transferencia son los contratos de edición. Los contratos de edición tal vez pueden ser una de las formas más comunes de cesión, de transferencia de derechos. Y este pues es el contrato por el cual el titular del derecho de autor de una obra se obliga a entregársela a un editor que a su vez se compromete a publicarla mediante su impresión gráfica o propagarla y distribuirla por su cuenta y riesgo. En el contrato de edición, el término puede pactarse por un plazo determinado o por un número limitado de ediciones. Entonces, puede decir que por ejemplo, el contrato puede estar vigente durante 2 años o durante la publicación de 2 o 3 ediciones. Eso depende de la forma de negociación de las condiciones. Este contrato sí se presume de título oneroso, pues toda vez que hemos dicho que el objetivo, además de la protección, es que los autores puedan obtener fruto de sus obras. Y con relación a eso, la ley colombiana también tiene una disposición, y es que si en el contrato de edición no se pacta de forma explícita una remuneración, la ley determina que le corresponde al autor de la obra o al titular de la respectiva creación el 20% del precio de la venta al público. ¿De acuerdo? Adicionalmente a estas particularidades del contrato de edición, se supone que el autor le otorga al editor un derecho de exclusividad, salvo pacto en contrario. Entonces, si no se va a entregar, si no se va a hacer un contrato de edición exclusivo, debe constar de forma explícita dentro del contrato. Hay por acá una inquietud con relación a unos videos. ¿Cuáles serían las implicaciones? Por ejemplo, en el caso de que se tome un video de una conferencia en otro idioma y se reedite con traducción simultánea. Recuerda que las traducciones configuran dentro de una obra derivada y da lugar a una nueva obra. Digamos que dentro de la tradicionalidad de los derechos de autor, para poder hacer la traducción de una obra requieres la autorización previa y expresa del autor, del titular original. Pero en entornos digitales funciona un poquito por fuera de esta tradicionalidad, porque se publica contenido sobre licencias de Creative Commons. Y es posible que ese contenido que se haya publicado, el dueño, el titular, el autor del contenido que está siendo publicado y del cual estás haciendo uso en este momento o vas a hacer uso con fines de enseñanza, haya dado permisos implícitos dentro de sacar a la luz pues el material. Ahora, si es solamente con fines académicos y además se suma esto, la publicación con licencias de Creative Commons, esto cabe dentro de la excepción. Pero lo que pasa es que la excepción de enseñanza es clara en que se puede, dentro de la tradicionalidad, ¿no? Es clara en que se pueden publicar breves extractos.
breves extractos de una obra. La excepción literalmente dice, o se interpreta más bien, no dice literalmente, se interpreta como que se pueden hacer uso de breves extractos de otra obra. No en ningún momento menciona una obra completa. Yo me iría más, en este caso, por revisar la licencia bajo la que ha sido publicada. No conozco en detalle, ahí sí admito mi ignorancia, no conozco en detalle la política de publicación de YouTube. No publico videos en YouTube nunca, entonces nunca he leído esta política, pero puede que ahí eso nos puede dar una luz de cómo se ha publicado el video para responder tal vez puntualmente la pregunta. Profe, podríamos revisar el caso en detalle. Para finalizar el asunto de transferencias de derechos de autor, tenemos al final la transmisión por causa de muerte. Y es claro, pues hemos dicho, se pueden heredar, hay herederos, esto se convierte prácticamente en un activo de propiedad del autor. Entonces, esta transmisión por causa de muerte puede ocurrir por vía testamentaria o puede ocurrir por medio de una sucesión, de acuerdo pues las normas legales establecidas para la materia. No tendría limitaciones excepto el evento en el que el autor durante su vida pues haya cedido a un tercero total o parcialmente a sus derechos durante un lapso determinado de tiempo. Entonces, en ese caso, el derecho patrimonial estaría en cabeza del tercero al cual el autor previamente le ha realizado la cesión. Generalmente, bueno, nos pregunta la profesora Judith a través del chat que generalmente uno incluye videos en las clases virtuales. Y lo que pasa con estas clases virtuales es justamente esto. Los videos que se publican en contenidos en entornos digitales se publican bajo estas licencias de Creative Commons que, como yo les decía, rompen como todo el paradigma tradicional de todos los derechos reservados. ¿Por qué? Porque cuando se crea la Internet se busca un acceso global de información, una facilidad de acceso a la información, y este concepto de todos los derechos reservados no está muy de acuerdo con esta premisa como de la universalidad para compartir la información. Entonces se crean estas licencias de Creative Commons, que de hecho cuando pasa, para ejemplificar el asunto, le pasa de pronto a la gente que trabaja en diseño, muy probablemente conoce bastante de este asunto. Y es que hay contenido que pueden encontrar en la red, lo que ellos llaman vectores. No soy diseñadora, no conozco mucho del asunto, pero sé que se llaman los vectores para el diseño, y los usan y los colocan dentro de sus otras obras. Entonces, el autor que ha publicado originalmente una obra, y puede pasar de la misma manera con los videos, el autor que ha publicado la primera obra a partir de la plataforma en la que la coloca, le otorga una serie de permisos de antemano al usuario, por decirlo de alguna manera. Yo, pues, insisto, sin conocer la política, por ejemplo, de YouTube, me atrevería a decir que está implícito el derecho de reproducción, porque puedes, el derecho de reproducción y el derecho, por ejemplo, de comunicación pública, puedes exponer estos videos. Es importante siempre sí que se mencione la fuente, siempre sí que se mencione el autor para digamos, no generar
algún tipo de, como estar atribuyendo el material a otra persona. Lo correcto en ese caso sería por lo menos identificar el autor y la fuente, ¿no? Como lo establece, por ejemplo, el derecho de cita. En el caso de una investigación y el uso de determinados instrumentos creados por otro investigador, los cuales se ajustan a nuestros propósitos investigativos, ¿cómo se actúa en ese caso? ¿Se debe pedir permiso al autor original del instrumento? Sí, sí, digamos que siempre que uses una obra que esté lícitamente protegida y una obra sobre la cual aún existan derechos de autor, lo correcto para usar esas obras y que no se encuentren dentro de las excepciones sería pedirle permiso al titular de la obra. Si el autor ya murió, pues miremos hace cuánto murió. Si murió hace más de 80 años, muy probablemente esta información ya está en dominio público y la vas a poder usar. Pero si hay algún tipo de titular o hay un causaviente o hay un derechohabiente de este autor, son ellos quienes van a reclamar los derechos con posterioridad a la muerte. ¿Sí? Es decir, entonces lo correcto sería contar con una autorización si la obra se encuentra lícitamente protegida. Digamos que hasta antes de los 80 años en el caso colombiano de protección del material, siempre habrá alguien que reclame o que reivindique los derechos, bien sea los causavientes, sino un titular del derecho y si no el Ministerio de Cultura según lo establece la legislación colombiana. Bueno, ya con la explicación de las transferencias de derechos de autor, finalizamos la intervención de este módulo de los derechos de autor con un par de casos que traigo para ustedes, que les dije pues eran más como casos curiosos de asuntos de derechos de autor. ¿Conocen esta foto? ¿Conocen esta foto que está saliendo en pantalla? ¿O la recuerdan? Es un caso de hace, digamos, puede ser tal vez de los más recientes, de los más sonados y más recientes. Bueno, entonces para quienes lo conocen y quienes ya conozcan el caso interesante, si no, les voy a contar en qué consistió este caso de la foto que estamos viendo en pantalla. El fotógrafo David Slater de Gales en 2011 viajó a un parque nacional natural en Indonesia porque él quería tomar algunas fotografías pues, de la fauna del lugar. Allí se encontró una manada de simios y él siguió la manada de simios, estuvo con ellos pues, porque quería lograr fotos de ellos. En el relato de los hechos, el señor Slater afirma que él lo que quería era tener una foto muy cercana a la cara de un mono, quería un primer plano de un mono, pero como era apenas natural, pues ellos eran muy tímidos, no le permitían acercarse, la cosa se complicaba cada vez más. Entonces él empezó a pensar cómo hacer para poder lograr lo que quería. Entonces lo que hizo fue como en medio de un espacio colocar su cámara en un trípode porque los monos estaban sintiéndose muy curiosos. Los monos estaban sintiéndose muy curiosos con la presencia de la cámara. Entonces él la pone como en medio y con un obturador a distancia empieza a hacer algunas tomas. Las primeras fotos fueron de mala calidad, los monos se movían, la cámara no enfocaba, en fin, podían pasar mil cosas. Él nota esto, entonces cambia la configuración de la cámara y resulta que hay un mono en particular que le atrajo mucho el reflejo del flash que saca la cámara. Entonces, David Slater vuelve a dejar la cámara ahí en medio con la nueva configuración y a este monito que le atrae mucho el artefacto se acerca y toma varias fotos. Una de esas fotos pues es la que está aquí en pantalla.
Cuando David Slater ya ve las fotos que ha logrado, pues considera que particularmente esta es muy especial y que es casi merecedora de una portada en National Geographic. Entonces se la envía a su agente, a su representante, para empezar a tocar puertas. Y después de varios intentos, un periódico británico decide publicarla otorgándole como un artículo principal, y esta foto finalmente se hace viral. Hasta aquí todo va como bien. Entonces yo les pregunto en este punto, a la luz de todo lo que hemos visto en este módulo, según ustedes, ¿de quién es la foto? O sea, ¿quién tiene los derechos sobre la foto? Los leo, los escucho. De David Slater, sí. De David, del fotógrafo, perfecto. Sí, no es difícil inferir que los derechos le corresponden al fotógrafo. Además, porque en la presentación pues pongo copyright David Slater, pero, pero digamos que el desarrollo de todo este escenario litigioso resulta bien interesante. Después de que esta foto sale a la luz y de que se lleva a publicación a través de este periódico británico, en el 2014 se genera la primera disputa entre David Slater y Wikipedia, porque Wikipedia sube esta foto que se hizo viral, sube la imagen y la etiquetó como una imagen de dominio público. Ante eso, pues David Slater interpuso una acción legal contra esta enciclopedia virtual, y Wikipedia dice, no la vamos a dejar, y si yo no me equivoco, al día de hoy esta imagen todavía aparece como de dominio público en la enciclopedia. Y ellos dicen, no la vamos a cambiar porque si es verdad que el mono tomó la foto, los monos no pueden ser titulares de ningún tipo de derecho de autor. Ese fue el argumento de Wikipedia en ese momento. Luego de este asunto, en septiembre de 2015 entra otro actor y es un grupo activista de personas por el trato ético de los animales. Las siglas, por sus siglas en inglés es PETA, PETA se leería en español. Presentan ellos una demanda contra David Slater para hacer valer el derecho de autor sobre la imagen, alegando que la foto fue el resultado de una serie de acciones voluntarias y decididas por Naruto sin la ayuda del fotógrafo, que dieron lugar a estas obras originales y que no podrían ser atribuibles al autor. Cuando esta asociación de animales identifica al mono como Naruto, en el resguardo en el que vivía, Naruto es un simio hembra, mientras que el relato de Slater que era un simio macho. Entonces empieza la disputa y de hecho se tornó la cosa un poco jocosa en los tribunales estadounidenses, porque muchos jueces decían como, sí identificaron bien el mono, o sea, en serio sí están hablando del mismo mono, son casos diferentes. Y en enero del año 2016, en una primera instancia se desestimó la demanda de PETA, de la Asociación esta Protectora de Animales, basándose en que aunque Naruto, que es el nombre que le han dado al simio, hubiera tomado las fotografías de forma autónoma y de forma independiente, el proceso no podía seguir adelante porque los animales no tienen personalidad jurídica ante un tribunal y pues por tanto no podrían interponer una demanda por infracción de sus derechos. La Sociedad Protectora de Animales no estuvo contenta con esta decisión del tribunal y presenta una apelación, la palabra es correcta, frente a esta decisión,
y la disputa entre David Slater y PETA se soluciona en un acuerdo extrajudicial en el que Slater aceptó donar el 25% de las regalías brutas obtenidas a partir de las fotos que se supone tomó el mono y donarlas al refugio donde vive Naruto. Hasta ahí se resuelve el asunto de la disputa entre PETA y entre David Slater. Pero la pregunta sigue vigente y es, ¿de quién es la foto y cómo vamos a resolver de quién es la foto? Y en este caso, pues entonces, la jurisdicción y la ley aplicable pues nos lleva también a tener una variable adicional. Porque el hecho de que la imagen se haya compartido en línea y de que se haya vuelto viral es un factor importante a tener en cuenta, ya que los asuntos jurisdiccionales con Internet son uno de los ámbitos más complejos. Justamente, gracias, profe, por la sigla. No lo tengo en mente. No es una de las que más uso, entonces muchas gracias. Entonces, les decía que el hecho de que se haya compartido en Internet hacía el caso un poco más complejo porque los asuntos jurisdiccionales en derecho cibernético no son sencillos de manejar por la naturaleza global que tiene la red. Afortunadamente, pues nosotros contamos con el convenio de Berna, que ya ustedes lo conocen, y en términos de derechos de autor, lo hace un poco más sencillo. Resulta que la legislación del derecho de autor establece que los creadores que protejan sus obras pueden proteger sus obras en jurisdicciones diferentes a sus jurisdicciones de origen. Y ese es un principio que vimos justamente cuando hablamos del convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas. Y además establece que el derecho de autor de una obra subsiste donde quiera que se origine o en el país en el que se publicó por primera vez. Y esta es el caso de la selfie de Naruto que se publicó por primera vez en el Reino Unido, como yo les mencioné antes. Este caso se resuelve llegando a que las fotografías son decisiones libres y creativas del fotógrafo a la hora de, ojo con esto, seleccionar el fondo, una pose, ajustar la iluminación o emplear diferentes técnicas de revelado. No es solamente oprimir el obturador. El tener una foto y la iluminación y el fondo y la pose y todas las variables, inclusive hasta la configuración de la cámara, pues son todas las variables que le otorgan el toque personal a esta nueva obra que se llama fotografía y es lo que le confiere justamente originalidad. Digamos que este fue el argumento que finalmente se usó en el caso para determinar que resulta una obra protegible por medio de derechos de autor en favor del fotógrafo. Este es uno de los casos muy sonados, muy sonados. Imagínense, este caso le dieron palo como 6 años para llegar a que efectivamente la foto era obra de el fotógrafo, valga la redundancia. Sí, el profe Daniel Ricardo nos dice, es bastante controversial, sí, porque muchas personas dicen, pues el dueño de la foto es el simio porque fue él quien se tomó la foto, ¿no? Y hasta el momento la ley no daba como disposiciones expresas sobre características que pudieran tenerse en cuenta, sino que ya la interpretación del caso fue como que el mono lo que hizo fue oprimir el obturador, pero las demás condiciones de ambiente, inclusive las técnicas de revelado, las proporcionó el fotógrafo. Entonces, digamos que fue, a final de cuentas,
el argumento y la interpretación bajo la cual se resolvió el caso. Sí fue un caso muy sonado y muy llevado al límite también, sí. ¿Conocen este muñequito? Sí, ¿no? Todos conocemos a este muñequito. ¿Quién es el creador de Mickey Mouse? ¿Saben ustedes? Supuestamente Walt Disney. Muy bien. Entonces aquí les voy a echar el cuento de Mickey Mouse. Resulta que Walt Disney, pero ya cuando vivía en Kansas, conoció a un amigo en una compañía creativa para la que trabajaban de apellido Iwerks. Se hicieron súper amigos, renunciaron a la compañía para la que trabajaban y fundaron una nueva compañía a la que denominaron Iwerks and Disney. Bueno, esta compañía no tuvo mucho éxito, cerraron al muy poco tiempo, tuvieron un par de intentos más con compañías, creando compañías creativas, hasta que por fin lograron un éxito considerable con una caricatura de un conejo, no me acuerdo el nombre, Oswald, creo que era. Pero los derechos de esta caricatura se los robó el productor de la compañía. Entonces, pues ellos siguieron intentando, hasta que Iwerks fue el que creó a Mickey Mouse. Iwerks fue el que creó a Mickey Mouse. Sin embargo, pues como que todo el crédito se lo llevó Walt Disney durante muchísimo tiempo. Cuando explota esta situación, que van a ver ustedes, termina muy diferente a la anterior, que fue, termina en un escenario litigioso. Esta, por el contrario, no termina en un escenario litigioso. Y digamos que la ruptura de esta relación, no la ruptura, sino como el quebranto de esta relación entre Iwerks y Walt Disney, se da cuando en un evento un niño se acerca a Walt Disney y le pide que por favor, le acerca un papel, y le dice por favor que le dibuje al ratón, creyendo todos, siempre hemos creído pues, o existe como un común denominador, que ha sido Walt Disney el creador de Mickey Mouse. Entonces le pasa el papelito a Walt Disney y le dice que por favor le dibuje el ratón. Walt Disney coge el papelito, se lo pasa a su amigo Iwerks, él hace el dibujo del muñeco, le devuelve el papel a Disney y Disney lo firma con su nombre. Entonces esto ya desató toda la ira en Ert Iwerks y él se retira de la compañía de Walt Disney en 1930. Duró por fuera de la compañía aproximadamente 10 años y vuelve para convertirse como en el ejecutor técnico de animaciones. Ya pues en aquella época hacían animaciones en 2D y es cuando sacan la película Mary Poppins, si no estoy mal. Entonces, detrás de Mickey Mouse también hay un caso de perjuicio en los derechos de autor entre Walt Disney y el verdadero creador, de alguna manera, de Mickey Mouse, que es Iwerks. Para televisión, a quienes les gusten las caricaturas, quienes vean Los Simpson, hay un capítulo, ya averigüé de qué se trata. Ah, mira, sí, el profe Daniel Ricardo acaba de escribir lo mismo. Es el capítulo se llama El día que murió la violencia. Si lo quieren ver, caricaturiza muy bien la situación entre Iwerks y Walt Disney, perdón. Es exactamente ese capítulo. La diferencia entre lo que se caricaturiza en Los Simpson y la historia real es que Iwerks nunca obtuvo $800,000 como si pasa en Los Simpson. Esa es la diferencia. Con estos casos finalizo el módulo de derechos de autor.
El objetivo pues era darle a ustedes nociones, que lo conocieran, que conocieran sus derechos y sus deberes con relación a los derechos de autor. Creo que logramos esclarecer varias inquietudes y espero pues que haya sido y que esto siga siendo de mucho provecho para todos nosotros. Nos vemos mañana en el siguiente módulo. Mañana empezamos propiedad industrial. Vamos a profundizar en todas las formas de propiedad industrial y al final súper interesante para los investigadores. Vamos a hacer un taller al que le vamos a dedicar un poquito más de tiempo sobre búsqueda en bases de datos de patente. ¿De acuerdo? Muchas gracias de nuevo, que terminen de tener una muy bonita tarde y nos veremos mañana.